Estamos con el exministro de Salud, Víctor Zamora, y nos puede confirmar de repente lo que escuchamos en la tarde, que va a ser una especie de consultor externo del Ejecutivo para ver el tema de conexión con regiones, de coordinación con regiones. ¿Es así, doctor Zamora? Muy buenas y bienvenido a esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos confirma Bueno, esto lo que yo he entonces? recibido es una invitación para seguir colaborando con la lucha con la epidemia. Eh, yo estoy fuera del Estado. Yo siempre he sido un consultor privado, después de haber dejado el Estado hace como 20 años. Uh-huh. Pero eso todavía es una conversación que está en curso. Ah, ok. Pero independientemente de eso, creo que cualquier peruano o peruana debe estar al llamado de, si es considerada su colaboración válida, debe entregarla sin ningún tamiz, sin ninguna condición, ¿no? Uh-huh. Esa es la colaboración que yo he recibido por parte de exministros, exviceministros y profesionales de distintos campos cuando los he convocado en el tiempo para definir la lucha contra la epidemia. Dígame, usted como hincha bueno de la U, ¿cómo recibió esta noticia de sus simpatizantes reventando petardos a medianoche y luego amontonándose fuera del Estadio Nacional previo a la fecha 7 de la Liga 1? ¿Cómo se sintió? Muy decepcionado, muy decepcionado. Nosotros apostamos por una nueva convivencia. La nueva convivencia significa nuevas formas de relacionarnos. Cuando estamos llamando a una marcada por la lejanía, por la distancia, porque al acercarnos a otra persona la ponemos en peligro. Y nos ponemos en peligro. Entonces, muy mal porque ponen en riesgo no solamente el fútbol, sino todo el deporte, el deporte recreativo, el deporte federado y ciertamente el deporte de competencia. Uh-huh. Dígame. Y por supuesto el fútbol. El fútbol además tiene dos características que lo hacen muy valioso, ¿no? Primero, que es el deporte nacional, y tiene un impacto muy, muy fuerte en la cultura, en la sociedad. Segundo, la salud mental, ¿no? Es recreativo, distractivo. Tercero, es una fuente de empleo, es una actividad económica importante para un grupo de nuestra sociedad. No solamente estoy hablando de los jugadores, sino de todo lo que rodea a la actividad del fútbol, ¿no? Y hablando de actividad económica y la reactivación económica, ¿usted considera que fue el momento de reactivar económicamente? ¿Fue el momento dentro de esta etapa tan dura de la pandemia aquí en el país? Nosotros evaluamos que sí, porque la epidemia es un proceso extraordinariamente complejo, lleno de incertidumbres, más preguntas que respuestas. Y probablemente las respuestas que tengamos hoy no sean válidas ya para mañana, a medida que vamos acumulando el conocimiento. En el momento que tomamos la decisión, además, hay que tener en cuenta que gran parte de nuestra población se encontraba ya muy apremiada económicamente. Teníamos que, además, un 12% de la pérdida de Producto Bruto Interno. Teníamos que recuperar los motores de la economía que generan empleo, que generan ingresos y, por supuesto, hacen viable, además de otras actividades propias de salud. No se puede financiar al sector salud si no hay ingresos del fisco. No hay ingresos del fisco si no hay producción. Entonces, nunca vamos a saber, nadie tiene la varita mágica para decirnos que las decisiones que se toman hoy no van a ser cuestionadas mañana por sus resultados. La decisión de contar con un grupo especializado, así lo anunció la ministra en su momento y el presidente también, para analizar los casos de fallecimientos, ¿no? Y sincerar las cifras, que ya ha habido un primer momento, va a haber otro, segundo momento de acercarse más a la realidad de fallecimientos por la enfermedad en el país. ¿Fue realmente un sinceramiento, lo considera usted, o más una aclaración de cifras? No, había que ni sincerar ni aclarar.
había que cerrar la brecha, el desfase que existe entre la información local, la información regional y la información nacional. Lamentablemente, muchos de los que opinan sobre las cifras desconocen el largo y complejo proceso de recopilar el dato desde lo local, desde que ocurre el momento del deceso. Tenemos dos sistemas, los dos sistemas con sus fortalezas y sus debilidades, y partimos de un supuesto falso, que los 8.000 puntos de información del sistema de salud funcionan todo el tiempo de manera oportuna, cosa que no es así. Mucha de la información llega con desfases en el tiempo, y que la información es toda de óptima calidad, y tampoco es así. Igual pasa con el SINADEF. El SINADEF se parte de un supuesto que el informe que llena el médico del certificado médico es un certificado de altísima calidad, y tampoco es así. Y se parte del supuesto que el SINADEF es también en tiempo real. El 60% de la información del SINADEF es en tiempo real, o sea, se llena el certificado médico hoy, y hoy lo tienes en el sistema. El 40% no. Parte de ese 40% todavía es el papel, y el papel tiene un viaje largo hasta que llega hasta los registros nacionales. Entonces, todo ese proceso de recopilar documentos de papel, de diversa calidad, de todos los lugares del país, es un proceso largo, tedioso, complejo, y que lleva efectivamente a que haya momentos en que uno dude de la certeza del dato. Te pongo un ejemplo. El 22 de mayo abrimos todos los datos para el escrutinio nacional y mundial del periodismo, de los investigadores, de nosotros mismos. Y el director de comunicaciones, de tecnología e información, me dijo: doctor, pero vamos a abrir los datos, ¿está seguro? Abran los datos, ya es una decisión tomada, hay que abrir los datos. Doctor, es una data muy sucia, ¿no? Entre comillas. O sea, hay muchos datos que son incorrectos. Por ejemplo, hay una persona que ha muerto 5 veces, porque aparecen los registros 5 veces. O, según nuestros datos, la epidemia del COVID empezó en 1998, porque hay un registro que dice COVID, sospecha de COVID, 1998. Errores de registro. Y eso es natural. Eso hay que limpiar. Eso que estaba sucio, entre comillas, se va limpiando progresivamente. Otra cosa que los expertos nacionales, ahora que abundan en los medios de comunicación, dicen, es porque ese informe recién se hace ahora. Bueno, lo normal es que se haga al final de las epidemias, porque los gobiernos, las autoridades están concentradas en atender a los vivos, y dejan toda la mortalidad para ser analizada después. Y se trabaja con data inconsistente, difícil de entender. Eso que se hace al final, nosotros decidimos hacerlo desde el 4 de junio. Va a haber informes progresivos que van a ir alimentando o cerrando ese desfase. Y eso pasa en todos los países. España el día de hoy no todavía termina de incorporar los datos de mortalidad por COVID o no COVID producidos durante la epidemia, o que se está produciendo en la epidemia, en los albergues de ancianos. Esos no son parte de la data oficial española, todavía. Llegará el momento en que se agregarán esos datos. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos de ese tipo. Le noté un cierto fastidio cuando comentó estos especialistas que abundan ahora en los medios de comunicación, pero efectivamente hay especialistas y hay gente muy enterada, científicos, también opinando. Hay una movida dentro de redes muy fuerte. Sin ciencia no hay futuro, ¿no? De científicos, estadistas, biólogos, médicos también, ¿no? Donde piden que se incluya la ciencia como una política de Estado. ¿Cómo lo ve usted? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros, como Ministerio de Salud, hemos sido, no solamente damos la bienvenida a una movida de este tipo, sino que lo hemos promovido. El que habla se ha reunido, por ejemplo, en varias oportunidades con las distintas organizaciones
existentes en el país para que se pueda generar los ventiladores mecánicos. Personalmente he acompañado el proceso del desarrollo del ventilador mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería y he facilitado el proceso, he visitado en varias oportunidades el desarrollo del ventilador de la Universidad Católica. Ambos ya certificados y listos para ser producidos, ya sea con financiamiento público o con financiamiento privado. El financiamiento público es un poco más difícil, o sea, inyectarle dinero a una iniciativa privada es algo que el Estado no está preparado con regularidad. No es imposible, pero no es fácil. Y en el caso de la biología molecular, no solamente hemos acompañado cercanamente lo que el Instituto Nacional de Salud está realizando, pronto ya está en pruebas de campo la prueba molecular desarrollada por el Instituto Nacional de Salud, sino que hemos apoyado el trabajo de la Universidad Cayetano Heredia. El doctor Málaga, con certeza, afirma que se reunió un par de veces conmigo, y en la primera oportunidad esto sirvió para que se le entregara prueba al doctor Málaga los insumos que él necesitaba para que su estudio progresara. Eran básicamente muestras que el Instituto Nacional toma para hacer sus pruebas moleculares. Se le entregó un lote. Lamentablemente el doctor Málaga todavía no nos entrega los resultados de ese proceso, y ahora está exigiendo al Ministerio de Salud un protocolo para validación de su prueba. Ese protocolo no lo tiene el Ministerio, lo tiene que desarrollar, obviamente. No es la única falencia que tiene el Ministerio, y hay muchas otras más, pero eso no significa que estemos en contra de la investigación. Estamos siempre llanos a colaborar. Hemos facilitado, por ejemplo, hoy, a que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sea la primera universidad que ingrese a la prueba de las vacunas, porque es el Ministerio de Salud, junto con el gobierno peruano, que ha facilitado este proceso para la Universidad de San Marcos. Porque allí, como bien indicaba, para el tema de las pruebas rápidas moleculares del doctor Málaga de la Cayetano Heredia, no existe un protocolo para hacerlo, y es lo que explicaba el doctor Málaga, y eso en un ámbito como el que estamos viviendo, ¿a qué obedece? ¿A desidia o es que no se puede ya con el estado elefantiásico en este caso? Porque estamos en un momento de urgencia, nos serviría mucho para la nueva estrategia de contact tracing tener esas pruebas, ¿no le parece? Me parece estupendo, pero al mismo tiempo yo le devuelvo la pelota al doctor Malaguer, presente una propuesta. ¿Cómo es que la prueba que él desarrolla o que él pretende desarrollar debería ser evaluada? ¿No? Entonces, yo creo que es tan fácil como ello, ¿no? Que presente la propuesta de validación para que sea evaluada por el Instituto Nacional de Salud, y que esto se proceda de tal manera. Yo me reuní un par de veces con el doctor Málaga, como le vuelvo a repetir, y hemos conversado de esas y otras posibilidades. La propuesta del presidente de la República en su mensaje del 28 de julio fue crear la unificación de los servicios de salud en un sistema, lo llamó público unificado, ¿no? De básicamente el Ministerio de Salud, el CIS también habló del sistema del Seguro Integral de Salud. ¿Para usted en ese momento están dadas las condiciones tanto administrativas como legales para proceder con este sistema único, público? Para mí el momento fue hace 20 años y continúa haciéndolo. La gran lección de esta epidemia es que nos ha tomado así, fragmentados, divididos, y con un proceso de descentralización del sector salud muy mal implementado, que hace que no tengamos políticas que se implementen en todo lo largo y ancho del país con un solo objetivo. La autoridad sanitaria está menoscabada. El ministro o ministra de Salud ve sus límites de comando en el cruce de la avenida Fawcett con la Marina, ¿no? Que empieza el Callao, donde ya hay una región donde tiene bastante, el sector salud está bastante descentralizado. Lo mismo pasa en cualquier otra región. Uno tiene que negociar las acciones de salud con los gobernadores regionales. No está mal en sí mismo. Sin embargo, debilita la respuesta unitaria del país frente a una epidemia de estas características. Lo hemos visto de tal manera que
Tanto es así que el gobierno se ha visto obligado a intervenir una región como la de Arequipa para poder recuperar el orden y el concierto y la eficacia de la respuesta en esa zona. Y se han unido también a ese pedido otras regiones, como Huánuco, por ejemplo, y otras más. Y hablando de regiones, ya que toca el tema, le voy a preguntar más adelante, pero aprovecho, ¿cuál sería esa solución a nivel regional en temas de emergencia en salud? Porque hemos visto un montón de cosas, lo acabas de decir, lo de Arequipa. ¿O es momento de repensar ya la descentralización? No, la descentralización tiene que ser revisitada. Tiene que ser evaluado qué es lo que nosotros queremos en materia de balance. Somos un país descentralizado, no somos un país federado. Somos un país unitario, descentralizado. Como tal, tenemos políticas nacionales que deben ser implementadas por las regiones y lideradas por el Ministerio de Salud, evaluadas de la misma manera. Lo que pasa es que cuando éstas se incumplen, el Ministerio de Salud no tiene manera de poder ejercer la autoridad para que éstas se hagan de manera tal como la política lo establece. Así, hay regiones en que, a pesar de haberse entregado asistencia técnica, financiamiento, para el momento que llegó la epidemia, ni se habían implementado las recomendaciones técnicas, ni se había podido ejecutar todo el financiamiento que les había sido otorgado. Y se termina llamando a la intervención del nivel central. Coloquialmente, en el Ministerio de Salud decimos que en el proceso de descentralización hemos descentralizado todo, excepto la culpa. Cuando llega un problema, el culpable es el Ministerio de Salud. ¿Es la mejor medida para usted, viéndolo ya no como autoridad máxima de salud, o sea, como exministro, ya como consultor también, ¿es la mejor medida la inmovilización, volver a la inmovilización total los domingos? Cuando a la ministra le preguntaron ayer qué data había para tomar las decisiones, ¿no? Para decretar la inmovilización, o qué data existe que nos indica que los principales focos de contagio son las reuniones familiares, dijo que no existía, se tomaban como que data de afuera, ¿no? ¿Cómo hacemos con ese tipo de falta de información para la toma de decisiones? ¿Es lo mejor que podemos hacer? Mire, información existe, tenemos hasta 3 fuentes de información para tomar decisiones. Probablemente la ministra se haya referido a la precisión del dato de que sean los domingos en los ambientes familiares. Esa pregunta así específica no nos la hacemos. Por lo tanto, no tenemos esa data que lo pueda medir de manera con esa precisión. Sin embargo, existen 3 fuentes de información. La primera es nuestra data de biología. Las pruebas que realizamos, buenas, malas, tardías, lo que fuere, nos permiten hacer un mapeo de todo el país. Y es cierto lo que nos dicen las pruebas. 2.5 millones de personas en el Perú han sido testeadas. 500.000 han salido positivas. Su distribución a lo largo y ancho del país está claramente definido. El problema en el norte está terminando, el problema está muy caliente en el sur. Lima, que siempre ha sido dinámico, está incrementándose nuevamente en los conos. Eso es lo que nos dicen los datos de la biología molecular. ¿Qué más nos dicen los datos? De otra fuente, la fuente de movilización de la gente por teléfono celular. Google Maps, redes sociales, incluso las torres de telefonía celular pueden señalizar por dónde se están moviendo los teléfonos celulares, a qué hora se mueve más la gente, y esa data nos dice lo siguiente: se mueven alrededor de los mercados, que se mueven alrededor de los centros comerciales, se mueven en determinados momentos del día y se mueven los fines de semana. En los fines de semana hay un aumento de la movilización en ciertos lugares que no son los mercados. Entonces ya intuitivamente con los datos de la biología y de la telefonía y de las redes sociales, como Google, que es una herramienta que se usa en todo el mundo, muy fuerte, nos puede decir, efectivamente, hay momentos en la semana que la movilización social es más intensa. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque el germen se transmite de persona a persona. Cuanto más concentración haya de gente,
mayores cantidades de problemas existen. Entonces, esta medida me parece positiva. El tiempo dirá si es suficiente o no, pero es positiva, va en el sentido correcto. Hay que distanciar a las personas. Y hay dos formas de distanciar a las personas. Una, por invitación. Willy, por favor, deja de contactar con otras personas. No visites a tus abuelitos. Willy, por favor, no juegues fulbito. Willy, por favor, no salgas a la fiesta. Willy, no recibas visitas. Willy, ¿no? Te puedo invitar. Y otra es decirte, Willy, a partir del día sábado a las 10 de la noche no vas a poder salir. Hasta el lunes a las 4 de la mañana. Prohibido. No te estoy invitando, te estoy prohibiendo. Hay dos formas, no hay otra. Entonces, hemos apelado a la invitación y no está dando resultados. Entonces, tenemos que pasar a la coerción, ¿no? Hemos invitado a la hinchada a hacer del fútbol una fiesta y parte de la hinchada ha reaccionado de una forma que nos ha obligado a suspender el fútbol, lamentablemente. Así y así seguirá sucediendo. Vamos a tomar medidas y vamos a regresar sobre las medidas. Hoy, Inglaterra le está cerrando las fronteras a Holanda, le está cerrando las fronteras a Francia. ¿Por qué? España. Ya las había liberado, pero se las está cerrando. Están regresando. ¿Se equivocaron? No, confiaron en que la epidemia iba a regresar, que la gente se iba a comportar, pero no ha sucedido así, entonces tienen que cerrar otra vez. Así va a ser en todo este periodo. Idas, venidas, exploraciones. Nadie tiene el manual del manejo del COVID-19. Página 16, así es como se hace el cierre de las... No, no hay. Nadie. Ese libro no existe. Con respecto a las vacunas, doctor Zamora, ¿cómo va el tema realmente avanzado? Habló la ministra también de que están en la fase, digamos, de conversación privada todavía. Vamos a ser parte de las pruebas en la fase 3, de las más avanzadas. ¿Usted cómo ve el tema de vacunas? Porque también se habló de que se iba a comprar un primer lote de 3 millones de vacunas, o 4 millones, pero somos 30 millones de peruanos. Pero también la ministra dijo que había una estrategia para la inoculación. No es que todos los 32 millones se van a inocular de una primera vez. ¿Cómo observa usted el tema de poder acceder rápida, pronta y eficientemente a la vacuna, cuando esta exista, por supuesto? Bueno, fue durante mi gestión que se formó el Comité Especial para la Adquisición de las Vacunas, que tiene dos objetivos. Uno primero, acceder a la vacuna. Y uno segundo, implementar la vacunación. Es este comité, que ahora es un comité multisectorial porque incorpora al Ministerio de Relaciones Exteriores y otros agentes, incluso del sector privado, ha decidido, yo creo correctamente, diversificar la estrategia. Por un lado, una estrategia puramente financiera. Me sumo con los vecinos, que son aproximadamente unos 115 países, para salir juntos a comprar, porque solitos no nos van a hacer caso. Claro. Juntamos nuestra plata y salimos a comprar y compramos en mejor posición, ¿no es cierto? Incluso podemos negociar el precio, porque somos un montón de países, tenemos un montón de plata, que es distinto a ir solo. De repente no te aceptan ni en la cola. Y eso lo está haciendo el Perú, ya se inscribió en el fondo. La segunda estrategia es aliarte con los productores, con los que van a desarrollar la vacuna. En este caso tenemos entre 5 y 6 productos que ya están en fase 3, ya hemos conversado con varios de ellos, y el nivel de profundidad de las negociaciones, ni el Premier, ni la ministra, ni el que habla puede revelarlo porque hay acuerdos de confidencialidad. Lo que sí podemos decir es que hay universidades en el Perú, como la Universidad Mayor de San Marcos, que ya ha avanzado en el proceso de poner en práctica, probar alguno de estos productos. Bueno, una vez que ya la vacuna la hayas comprado y la hayas incorporado en el Perú, tienes que salir a vacunar. Salir a vacunar en el Perú cuesta aproximadamente 13 millones de soles. Hay que reservar esos 13 millones de soles
para contratar al personal, vestirlo adecuadamente, protegerlo, dotarle además a la vacuna de toda la cadena de frío y de toda la logística para que la vacuna llegue desde donde sea producida, digamos, Londres, hasta Purús en condiciones óptimas. Y lo que se tiene que definir es a qué población vamos a vacunar. Y hay tres opciones. Opción número 1, todo el Perú, 33 millones de habitantes. Si la vacuna costase 50 soles por cada una, y solamente fuera una vacuna, y no dos, échale pluma, ¿cuánto costaría solo comprar la vacuna? Más movilizar la gente para vacunar 33 millones de peruanos, que no es fácil. La segunda es vacunar a 4 millones de peruanos, que es básicamente la población adulta mayor, la que tiene diabetes, hipertensión, entre 4 y 6 millones de personas. Esa también es una tarea titánica. ¿La hemos hecho antes? Sí. El Perú es líder en Latinoamérica para vacunar. Tenemos 14 productos biológicos para 21 enfermedades. Somos el Perú. El Perú es el país que más vacunas tiene para sus ciudadanos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y la tercera opción, disculpa que sea tan extenso, por favor. La tercera opción es vacunar a tu cuerpo de batalla. Profesionales de la salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, bomberos y personal de limpieza de las calles. A ellos aproximadamente son entre 400.000, 500.000, hasta 600.000, dicen algunos, de esa población que hay que vacunar. 50 soles por 600.000 es distinto que 50 soles por 33 millones de dosis, además de una logística impresionantemente distinta. Almacenar 33 millones de dosis no creo que sea posible en corto plazo. Además, que no es necesario para algunas poblaciones, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál se elegirá al final? Tengo entendido de que sí o sí va la población de batalla y se está haciendo los cálculos para poder garantizar de que sea la población vulnerable. Pero no puedo garantizar que esto sea así, y creo que nadie lo puede hacer por dos razones. Primero, porque tenemos que ver si hay producción mundial para cubrir todas las poblaciones vulnerables del mundo. Y segundo, si nosotros vamos a poder comprar toda la vacuna que sea necesaria para esta población, porque va a depender del precio al cual se vende en el mercado mundial. O producir la vacuna aquí, también es una opción. Pero por supuesto que es una opción. Sin embargo, como en otros casos, tenemos que pasar por la prueba de la realidad, ¿no? En el caso de América Latina, solamente hay dos países que podrían estar a la altura para poder producir esa vacuna, que es Butantan en Brasil y en Argentina. Pero el resto de los países... Que ya anunció junto con México que la producirán. Efectivamente, por eso, Perú podría sumarse, pero no creo que sea el país que lo produzca en su primera fase. Usted tuvo un pequeño, digamos, malentendido, por no decir altercado, en su momento como ministro con el Colegio Médico, que al final fue superado. Recientemente el presidente de la República inauguró el obelisco en homenaje a los médicos caídos. El Colegio Médico es más que un ente técnico, es un ente gremial, ¿no? Más que científico. ¿Cómo podemos construir un ente autónomo que tenga la capacidad de dirigir, orientar y activar bajo responsabilidad todos los protocolos médicos en el país? Y se lo digo ya como un médico, que parte también del gremio, y también como un especialista en el tema. La autoridad sanitaria, llamada Ministerio de Salud, por ley es la responsable de desarrollar los protocolos de atención en todo el país. Para desarrollar esos protocolos, invitamos no solamente a los funcionarios, sino a los especialistas individuales, a las universidades y a los colegios profesionales, incluido el Colegio Médico. Por ley, el Ministerio de Salud es el que desarrolla los protocolos de atención para casi todas las enfermedades, ya sea adecuando los existentes en el mundo o desarrollando protocolos propios para enfermedades cuyas características son propias del país. Está clarísimo. Entonces,
El colegio médico efectivamente tiene su rol gremial, inobjetable, de certificación de la profesión, pero es el Ministerio de Salud el encargado del desarrollo de las normas y protocolos. En los grupos de consulta del Ejecutivo, en este grupo Prospectiva, por ejemplo, quizás faltó, ¿usted cree, un grupo de sociólogos que ayuden a encaminar mejor los mensajes de llegada a la población en las medidas de restricción y en las medidas preventivas? ¿Un error de comunicación, quizás? Bueno, a ver, dos partes. No faltaron sociólogos. Nosotros, de hecho, formamos un grupo similar al de Prospectiva. Nosotros tuvimos muchos grupos de trabajo para la información. O sea, Prospectiva fue uno, encargado de los datos, de evaluar las tendencias. Teníamos otro grupo que es Ciencias Sociales y Salud, que además terminó publicando un libro y haciendo varios seminarios relacionados a la nueva convivencia. Tuvimos otro grupo dedicado al tema de la ética en tiempos de pandemia, porque el Ministerio de Salud tiene muchas normas, muchos protocolos, pero no tenía y no tiene todavía terminado cuál es tu conducta ética frente a una epidemia. ¿Qué es lo que yo conversé con el colegio, el motivo de nuestra desavenencia con el colegio médico? Frente a una situación como la que vivimos, yo tengo la ley, la Constitución, pero no tengo un manual de operaciones éticas aprobado dentro del Ministerio de Salud que me diga cómo conducirme en situaciones extremas. Existen otros países, existen en otras organizaciones, pero el Ministerio de Salud, era una de sus carencias. Y hemos tenido varios otros grupos de innovación tecnológica, hemos tenido un grupo también de donaciones, hemos tenido otros grupos para desarrollar el grupo de expertos que nos acompañan en el desarrollo de los protocolos para saber si usamos o no la hidroxicloroquina, la ivermectina, revisan nuestros protocolos de atención. O sea, hemos tenido más de 150 profesionales trabajando en distintos grupos, incluyendo sociólogos, psicólogos, comunicadores, antropólogos, economistas, y politólogos, pero esa es la primera parte. Sí tuvimos. La segunda parte, comunicar mejor, ciertamente. Hemos debido comunicar más, hemos debido comunicar mejor, y de eso me hago absolutamente responsable, de la calidad de la comunicación hacia la población y hacia los distintos grupos, ¿no? Inclusive a ustedes como periodistas. Para terminar, doctor Zamora, pareciera, para los que vivimos cumpliendo las normas de quedarse en casa, lavarse las manos, salir solamente para lo indispensable, que imagino, espero, seremos una mayor parte de la población que tenemos poder hacerlo, sentimos que como que el cerco se estrecha, ¿no? Antes era, oye, falleció tal persona, o fue afectada tal persona, ahora fue el amigo, mi familiar, y está cada vez más cerca. ¿Cómo llegaremos al momento que llegue la vacuna? Llegaremos ya, vamos 25% de la población, llegaremos a un 50, 60, las muertes seguirán aumentando junto con este sinceramiento. ¿Cómo llegaremos a enero, por ejemplo, del 2021? ¿Cómo lo ve usted? Hagamos un poco de proyección. Mire, yo una de las cosas que he aprendido a golpes durante la epidemia es ya no hacer ni una sola proyección. Podemos hablar de escenarios, ciertamente, pero no de proyecciones con ningún tipo de certeza. Hoy vemos cómo toda Europa empieza a regresar, toda Europa. Vemos cómo un país como los Estados Unidos, con todo su dinero, con todo su sistema de salud, concentra una cuarta parte de toda la epidemia, y una cuarta parte de toda la mortalidad en el mundo. Y eso que Estados Unidos hace 4 veces más pruebas que toda Europa junta, teniendo no mayor cantidad de la población. O sea, no hay una sola historia que nos pueda servir de ejemplo de cómo va a ser el futuro. Porque ellos que están mucho más adelantados en el sentido de que
tuvieron la epidemia primero, ¿qué nos están enseñando? Con todo su sistema de salud, con todo su sistema de protección social, con toda su tecnología, ¿no? Que la epidemia lo sigue golpeando duro. Latinoamérica es el epicentro ahora. Y vamos a vivir con esta epidemia con nuestras condiciones, con sistemas de salud menos desarrollados, con sistemas de protección social ciertamente frágiles, con economías mucho menos robustas. Tenemos que enfrentar el mismo enemigo. Por lo tanto, la única salida que tenemos es fortalecer nuestra capacidad de autodefensa personal, familiar y, ¿por qué no?, barrial. Sí, se nos está acercando. ¿Qué podemos hacer para evitar que nos afecte? No salir de la casa. Y si salimos de la casa, mantengamos la distancia. Si te cuesta tanto mantener la distancia en el metropolitano, hay una bicicleta. Empecemos a aprender a usar nuestra bicicleta. Usemos nuestra mascarilla todo el tiempo, incluso en casa. Y lavémonos las manos cuando tengamos agua potable y si no, dotémonos de alcohol. No tenemos otra en este momento. No tenemos la vacuna, no hay tratamiento y nuestro sistema de salud es muy pequeño. No hay cama para tanta gente. Lamentable. Protejámonos y protejamos a los seres que queremos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, hasta a nuestros enemigos. Hay que quererlos y protegerlos. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad ha sido muy grato y revelador conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Willy. A la orden.